Renault Scenic E-Tech. Hola a todos, bienvenidos. Esto es kilómetro 77, ya sabéis, estamos en el circuito para hacer las maniobras de esquiva y slalom. Y hoy tenemos este coche que es una novedad, el Renault Scenic. Como veis, tiene una carrocería que está a medio camino entre la de un SUV y un monovolumen, más o menos se podría decir que es un crossover. Ahora mide 4,47 metros de longitud, no se parece en prácticamente nada al modelo anterior, y no solo en el plano estético, sino también en el plano mecánico. ¿Por qué? Porque este coche ahora solo puede ser eléctrico. Utiliza la misma plataforma que el Renault Megane E-Tech, una plataforma específica para coches eléctricos, pero en este caso con una carrocería más grande. Llega a los 4,47 metros de longitud, tiene mayor batalla y por tanto tiene un habitáculo más amplio y un maletero con más capacidad. ¿Qué más cosas? Pues esta unidad en concreto es la tope de gama. Tiene un motor eléctrico, 218 caballos, que mueve las ruedas delanteras, y una batería que también es la más grande que puede llevar este coche, son 87 kilovatios hora. La autonomía de esta versión, que ya os digo, tope de gama, con las llantas más grandes, son 610 kilómetros según el método WLTP. Llantas, las más grandes posibles, 20 pulgadas, 235, 45 radio 20, son unas Michelin Primacy E, es decir, específica para modelos eléctricos, híbridos, es decir, baja resistencia a la rodadura, y son las únicas que puede llevar esta versión en concreto, ya os digo, el equipamiento más alto, Iconic. Si queremos unas más pequeñas, pues tendríamos que cambiar de nivel de equipamiento y bajar, por ejemplo, a un Tecno que lleva 19 pulgadas. Y eso es todo lo que os puedo contar por el momento. Ahora queda lo más importante, que es ver qué tal lo hace en la esquiva y el slalom, así que si me acompañáis, en un momento salimos de dudas. Como os he comentado, esta es la versión tope de gama, la más cara, la más potente y la que tiene una batería de mayor capacidad. Por debajo hay otras versiones, digamos, más modestas, con un motor de 170 caballos y asociadas a una batería de 60 kWh de capacidad, con la que en el mejor de los casos, es decir, con el acabado Evolution, puede recorrer 430 kilómetros según la normativa WLTP. Alternativas, pues si asumimos que este Scenic es una especie de SUV, lo cual no está del todo claro, nos encontramos con modelos como el BYD Atto 3, el BMW iX1, el Kia e-Niro, el Volkswagen ID4 o el Peugeot E3008, entre otros muchos. Por precio se sitúa en un punto intermedio frente a todos ellos y por autonomía, si tomamos como referencia la versión más capaz en este sentido, entre los mejores. Slalom. Para esta maniobra seleccionamos el modo de conducción Sport, que reduce ligeramente la asistencia de la dirección y hace que el pedal del acelerador sea más sensible a los movimientos con el pie. A pesar de ello, la salida con este Scenic no fue demasiado rápida. Ciertamente es un coche veloz, pero es de esos en los que la aceleración instantánea e intensa de su motor eléctrico se siente una vez el coche ya está en movimiento, no al salir desde parado. Al volante no se siente un coche ágil, con cambios de apoyo rápidos y precisos, pero sí se percibe una grata sensación de control y seguridad. Además, los balanceos de la carrocería son bastante contenidos incluso cuando los apoyos son muy bruscos. El tiempo final fue de 26,2 segundos, un dato discreto en relación con el peso y la potencia del coche y que lo sitúa a la altura de modelos como el Land Rover Range Rover híbrido enchufable, mucho más potente pero también más pesado y grande, o del Renault Espace E-Tech, solo un poco menos potente y más ligero. Esquiva. Y ahora ya sí pasamos a la esquiva, a ver qué tal se defiende el Scenic en este ejercicio. La primera pasada, como siempre, la hicimos a 77 km por hora y sin conocer las reacciones del coche. Pero además seleccionamos el nivel de retención más bajo posible para la frenada regenerativa, que para este coche supone ir prácticamente a vela. Bueno, primera pasada con este Scenic, sin conocer las reacciones del coche y no lo he pasado, he derribado conos primero y segundo y tercer tramo, o sea, todos yo creo. Ha habido bastante deslizamiento de las ruedas, el ESP no ha actuado mucho, así que vamos a ver qué tal en las siguientes pasadas, vamos a intentarlo. Ciertamente no derribé tantos conos como pensaba inicialmente, pero de igual manera me quedé muy lejos de completar el ejercicio de manera correcta, sobre todo por el mencionado funcionamiento del control de estabilidad, que no se mostró demasiado intrusivo. Tras muchos intentos sin buenos resultados, por fin conseguimos una pasada limpia, sin derribar conos.
Fue a 71 km por hora, que es un dato más bien discreto, pero lo cierto es que durante el transcurso de este ejercicio las reacciones fueron ejemplares. Deslizamiento suave y progresivo de las ruedas, balanceo contenido, un control de estabilidad que actuó con discreción y ausencia de movimientos erráticos o desconcertantes en la carrocería. Lo volvimos a intentar más veces modificando el nivel de retención de la frenada regenerativa y en algún caso incluso nos quedamos muy cerca de conseguirlo, pero finalmente no fue así. Por errores de cálculo, porque el deslizamiento de las ruedas era mayor del esperado o por ambos motivos, lo cierto es que no mejoramos esos 71 km por hora que conseguimos unas pasadas antes. Eso sí, lo que apenas cambiaron fueron las reacciones del coche, que en general fueron seguras, progresivas y fáciles de interpretar por parte del conductor. Únicamente echamos en falta que en algunas situaciones el control de estabilidad actuase con algo más de intensidad. Pues llegamos al final del vídeo, estos son los resultados. El Renault Scenic la verdad lo ha hecho de una manera discreta en ambos ejercicios. Por un lado, la esquiva no ha entrado a mucha velocidad y es verdad que a veces tenía más deslizamiento del que uno espera. Es verdad que es un deslizamiento suave, progresivo, fácil de controlar, pero igual desearía que en un coche de planteamiento un poquito más familiar, pues el control de estabilidad actuase un poquito más y que hiciese más fácil las cosas al conductor. Y por otro lado, el slalom tampoco ha hecho un tiempo especialmente bueno, ni todo lo contrario, se deja llevar más o menos bien entre los conos, le cuesta un poquito salir desde parado y el tiempo ha sido, pues eso, discreto. No es un coche muy ágil, pero lo hace todo bastante sencillo, así que espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta pronto. Como siempre os recordamos que estos ejercicios en circuito y este vídeo en concreto son solo una pequeña parte de la prueba que hemos preparado de este coche, el Scenic. En nuestra web, Kilómetro 77, tenéis mucha más información sobre este modelo eléctrico, como su desempeño en carretera, su capacidad de carga, la distancia que puede recorrer con una sola carga en condiciones de circulación reales o las prestaciones que hemos medido. Y por supuesto, todo ello va acompañado de unas extensísimas galerías de fotos propias hechas tanto en carreteras abiertas al tráfico como en nuestro estudio. Esperamos que os guste.